Regresamos. Hemos estado discutiendo durante la primera mitad de esta conferencia, hemos estado discutiendo el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas, instrumentos imprescindibles de la aspiración democrática. Y lo hemos estado haciendo conversando sobre algunos aspectos generales del tema, principios internacionales que se han estado desarrollando para lograr se establezca una vivencia de que los gobiernos asuman una actitud de apertura, de rendición de cuentas, de transparencia, y hablamos de varios principios internacionales, 9 de ellos. Principio de máxima publicidad, de obligación de dar a la publicidad, de promoción de un gobierno de apertura, de que las excepciones al principio de dar acceso a la información sean lo más restrictivas, lo más restringidas posible, de procedimientos, el principio de que haya procedimientos para facilitar acceso a la información, de que los costos sean ninguno o absolutamente razonables, de que deben ser públicas las sesiones de los entes gubernativos, el principio de que se le dé prioridad a la publicidad y el principio de que se proteja a quienes dan la información, particularmente a aquellos que delatan comportamientos y prácticas ilegales, entre otros. También hemos hablado de la corrupción y cómo esta anida en la intransparencia y cómo la intransparencia anida en la corrupción y tuvimos inmediatamente antes una reflexión sobre los efectos de la intransparencia. Me gustaría entrar ahora al tema de la transparencia y rendición de cuentas desde otra ventana. Imaginemos que esto es un cubo que tiene muchas ventanas que miran en distintas direcciones. Y me gustaría meterle de frente a por qué la transparencia y la rendición de cuentas son instrumentos imprescindibles de la aspiración democrática. Pienso que tenemos que hablar un poquito de la aspiración democrática. Me gustaría que estuviésemos reunidos en grupo y pudiéramos abrir una discusión sobre esto. Yo creo que cada uno de ustedes debe hacer una reflexión de lo que es para sí y lo que debe ser para cada uno la aspiración democrática. Porque como con tantos conceptos, el concepto de democracia es uno de los conceptos más manoseados de la historia. Lo han manoseado, lo han desgastado, lo han devaluado. Y mucha gente llama algo democrático cuando realmente no lo es. Y le adscribe la definición de democrático a cosas que no lo son. Y empiezan a surgir muchas acepciones de un concepto cuando no debería ser muy difícil entender lo que es el concepto, ¿verdad? No es meramente la simpleza de decir gobierno del pueblo, democracia. No es esa simpleza, es un poco atender a lo que está detrás de una visión de la convivencia en las comunidades políticas que entraña muchos contenidos y significados. Yo casi nunca hablo de democracia, hablo de aspiración democrática porque realmente la democracia como práctica, como proyecto,
como enclave transformador, es algo que es imperfecto y que siempre va a ser imperfecto, pero hay que decirlo, es una aspiración válida, es una aspiración importante y le toca a cada persona darle contenido, darle vigencia. La democracia como aspiración puede ser algo que se practica desde nuestras conciencias y en nuestros círculos más inmediatos. Puede ser algo que practicamos en algo tan cercano como la manera en que tomamos las decisiones en familia o en la vecindad, en el condominio. La manera en que tomamos las decisiones dentro de las organizaciones a las que pertenecemos, mucha organización comunitaria. Y se fundamenta, y cuando digo fundamentar es anclar, se ancla en varios elementos importantes. El primero de ellos es el respeto absoluto a la dignidad del ser humano. No es posible la vida democrática o la aspiración a vivir democráticamente si no se respeta la dignidad de cada ser humano, porque cuando no se respeta la dignidad de todos los seres humanos, estamos menoscabando la dignidad de cada uno, al menoscabar la dignidad de algún ser humano. Y eso supone una conciencia de que los seres humanos son portadores de deberes y de derechos, pero que sus derechos son inalienables. Están ahí. Por el solo hecho de ser humanos, no importa de dónde vinieron, no importa qué piensen o en qué crean, no importa el color de su piel, ni su condición económica, si ricos o pobres. Es el reconocimiento de que cada persona vale lo mismo. ¿Y qué es lo que vale? Vale todo. Por eso es que para proteger la salud o la vida de un ser humano tenemos que estar dispuestos a todo. Y para proteger sus derechos tenemos que estar dispuestos a todo. Como una conciencia, como una práctica, como un hecho que se manifiesta todos los días de la vida, como algo que, como una aspiración, que es una vivencia, que es un modo de conciencia. A eso refiere la aspiración democrática, a eso y a otras muchas cosas. Así que cada uno de nosotros, cuando tengamos 5 minutitos, pues debemos empezar una autorreflexión sobre lo que es la aspiración democrática, para darnos cuenta por qué hay unos instrumentos que son imprescindibles y por qué hemos identificado que la transparencia y la rendición de cuentas, para propósito de esta conferencia, es uno de esos instrumentos. Instrumento fantástico, es un instrumento colosal. De hecho, moviéndonos a un plano más individualista, si cada ser humano fuese capaz de obrar transparentemente del todo y de poder rendir cuentas a sus semejantes, fíjese que lo he proyectado a la dimensión de la persona. Si cada ser humano pudiese hacer eso, tendríamos la mejor convivencia del mundo. De hecho, la conciencia sería plenamente conciencia. Pues en la aspiración democrática aspiramos
a que la conciencia cívica sea una conciencia cívica de todos al margen de lo que cada cual piense o crea. Sí, por supuesto que es un ideal. Hay que decir, eso es un ideal bonito, son palabras bonitas, ¿no? No es que sea un ideal bonito, sean palabras bonitas. Es que son un proyecto indispensable para la convivencia, el bienestar y el desarrollo de los pueblos. Porque no hay mejor cosa que los seres humanos sepamos qué es lo que hay. Y no solamente en cuanto a qué atenernos, sino a cuáles son nuestras posibilidades y cuál es el sentido, la dimensión de nuestra aportación en esa vida cívica, en esa actividad ciudadana. Se cae de la mata por lo que he dicho. Estoy seguro que ya se ha caído de la mata, como dice el jíbaro. Que democracia no es que haya elecciones cada 4 años. Que conste, es bien importante que las haya. Pero democracia no es ese acto de levantarse temprano o tarde un día de noviembre cada 4 años. Eso es un solo acto de innumerables actos que cimentan la vida democrática. Democracia es que se eduque a los niños desde bien temprano en cómo tenemos obligaciones, tenemos deberes y tenemos derechos y cuáles son esos derechos. Que como dije ahorita, el sistema de educación encarne esos valores fundamentales de la dignidad y sirva para desarrollarlos. Democracia es que los instrumentos del gobierno se atengan a esos principios y en efecto sean instrumentos para garantizar la vigencia de los derechos humanos. ¿O es que podemos hablar de democracia sin derechos humanos? Por supuesto que no, sería un absoluto contrasentido. Así que no hay manera, no hay forma en que alguien me diga que un lugar es democrático porque hay elecciones. Por muchas razones, ¿y si se las roban? ¿Y si no es confiable el sistema eleccionario? Pues las podrán celebrar, pero si usted me quiere preguntar qué pienso yo de las elecciones en Puerto Rico, yo digo que gracias a Dios todavía se celebra en un marco en donde uno puede confiar que los votos se cuentan. Pero podría decir muchas otras cosas. Podría invitarlos a que nos interrogásemos sobre con cuánta conciencia se ejerce el voto, con cuántos fundamentos. Es un ejercicio libre en cuanto a prestar el consentimiento a ser gobernados por determinadas personas, prestando ese consentimiento de manera inteligente, informada, voluntaria. ¿O podrá ser acaso un ejercicio casi autómata, irreflexivo? O en algunos casos, quién sabe, sujeto a alguna suerte de encantamiento propagandístico que tenga muy poco que ver con la verdad, con los datos, con los hechos. Es ese ejercicio eleccionario un ejercicio donde cada voto cuenta o lo que cuenta es la cantidad de dinero y recursos que tenga determinada facción para publicitar y repetir sus ideas
correctas o incorrectas, fundadas o infundadas, fundamentadas o no, y propagandizarlas para de una manera efectiva captar el voto. Ojo, a medida que vamos profundizando en este tipo de preguntas, nos damos cuenta que es una cosa más complicada que ir a votar cada 4 años. Yo no he dejado de votar cada 4 años desde que tengo derecho al voto. Y en mi caso de eso hace casi nada. Hace muchos eventos electorales. Si saco cuenta, hace 44 años en mi caso. Pero estoy consciente de que eso nada más no necesariamente hace democrático un proceso, ni hace más vigente la aspiración democrática. Así que tenemos que indagar sobre esos elementos que hacen posible a que la aspiración democrática sea más concreta, sea más real, esté vigente. Tenemos que interrogarnos sobre cuánto el sistema permite de verdad que la gente esté enterada, o que la gente participe, o que se abran estructuras participativas para tomar en cuenta lo que las personas piensan. Ciertamente tenemos una parte del problema resuelto cuando elegimos organismos representativos que se supone porten la voluntad de quienes han sido los electores, pero otra vez, ¿bajo qué premisas? Hemos tenido varias conferencias sobre el tema del papel que juegan las políticas públicas, los programas de gobierno, pero ¿cuántos de esos programas de gobierno se traducen en efecto en medidas concretas que se ponen en operación, que cobran vida en la realidad gubernativa, en la realidad administrativa, en la realidad jurídica? ¿Cuánto de eso? Eso si estuviésemos operando en una teoría del contrato, ¿verdad? Como lo discutíamos en otra conferencia anterior. Así que cuando nos acercamos al tema de la transparencia y la rendición de cuentas, como propone el título de esta conferencia, transparencia y rendición de cuentas, instrumentos imprescindibles de la aspiración democrática. No estamos diciendo que son los únicos instrumentos, pero son instrumentos que dotan a los ciudadanos de elementos y fundamentos para ejercitar las herramientas que el proceso democrático habilita. Así que tenemos que mirar cómo además del día de las elecciones cada 4 años se habilita esa participación ciudadana, se concretiza, para usar una palabra en mal español, se cristaliza esa participación ciudadana y entender ese papel de la participación ciudadana. Es una participación que tiene que ser activa de todos los ciudadanos, de algunos ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad, de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones comunitarias. ¿Qué papel deben jugar? Yo insisto en que se nutre la aspiración democrática
en cuanto más participativa para las organizaciones sociales, para los individuos, es esa presencia ciudadana como conciencia que acompaña a los instrumentos y a las personas que ocupan los cargos electivos. Ahora bien, en un lugar como Puerto Rico, ¿verdad?, no logro resistir la tentación de referirme a unos hechos que quizás distorsionan de alguna manera la aspiración democrática. Y hago el planteamiento no para polemizar, sino para que lo tengamos presente. Y me refiero a instancias en donde, aun cuando los organismos públicos constituidos por vía electiva ejercen sus facultades, como esas son insuficientes a la luz de otras realidades que son muy fuertes y patentes. Voy a empezar por el tema de la condición territorial de Puerto Rico. Si para propósitos jurídicos y políticos las tres ramas gubernamentales del gobierno de los Estados Unidos han desertificado la existencia de una personalidad política colectiva distinta del pueblo de Puerto Rico, si el Congreso de los Estados Unidos ejercita poderes plenarios sobre Puerto Rico, si no se reconoce una esfera de soberanía real a los puertorriqueños, como ha sucedido en los alegatos del gobierno de los Estados Unidos, en un par de litigios importantes que el Tribunal Supremo, por otra parte, se ha encargado de desconocer ninguna materialidad jurídica con fuerza soberana separada al pueblo de Puerto Rico en la entidad que se ha llamado Estado Libre Asociado. Si eso ha sucedido en el ámbito ejecutivo, judicial y también en el Congreso de los Estados Unidos, pues tenemos que decir que esa situación de vaciado, de desbancamiento, si es que hubo algún asiento, o de carencia de unos poderes fundamentales, ciertamente les resta mucho espacio de operación a la aspiración democrática. Porque te mandan de otro sitio. Se toman las decisiones fundamentales en otro lugar. En este caso, por otro gobierno. Así que ahí hay unas instancias que erosionan fundamentalmente lo que pudiera considerarse el ejercicio de gobernarnos por nosotros mismos. Pero si a eso añadimos que hay una legislación congresional que creó la Junta de Supervisión Fiscal, que tiene enormes poderes sobre el trazado del mapa presupuestario y financiero del país, y que tiene facultades en efecto de anular lo que pudieran ser las determinaciones de los funcionarios legislativos electos puertorriqueños. Si eso es así, pues entonces tenemos otra mega realidad, además de la congresional y del ordenamiento de los Estados Unidos, que limita severamente el ámbito de cualquier ejercicio que aspire a ser democrático que hagamos los puertorriqueños. Eso es una manera académica de tratar de presentarlo, y esto nos consumiría muchas horas la discusión. Yo doy un curso de un semestre, o di un curso de un semestre hace poco en la Facultad de Derecho, acá en la Pontificia Universidad Católica, sobre las relaciones federales, las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, las relaciones federales,
desde los casos insulares, que tienen más de un siglo, hasta la ley promesa, que crea la Junta de Supervisión Fiscal, y nos tomaría, y no se cubre en un semestre todo lo que hay que discutir, pero son elementos que invito a que tengamos presente para que no parezca, si alguien ve esto dentro de 20 o 30 años, diga, el profesor García Sáenz Inocencio se puso a hablar de una cosa ilusoria, no de una aspiración, es de una ilusión, era de lo que estaba hablando. No, sabemos de lo que estamos hablando y sabemos lo que es la aspiración democrática y sabemos los enormes tropiezos que la realidad política puertorriqueña y su relación con Estados Unidos presenta. Pero naturalmente, para fines de atender la importancia de estos valores y de estos instrumentos como es la transparencia y la rendición de cuentas, imprescindibles para la aspiración democrática, pues tenemos que tenerlos presentes, pero analizar lo que hace imprescindible estos instrumentos sin dejar de tener en cuenta esas duras realidades que algunos consideramos más opresivas que otros. Dentro de esos ámbitos más anchos, más estrechos o absolutamente angostos, es que se da la participación ciudadana. Y no cabe duda que la participación ciudadana tiene que ser un punto de partida y un punto extraordinario a desarrollarse en el desenvolvimiento de esta comunidad política si en efecto quiere caminar a paso firme y con los pies en la tierra. Dentro de las limitaciones que existen. Y para ello, pues los ciudadanos tienen un derecho fundamental que no está enunciado de esa manera, pero que es la razón de ser de otros derechos. Miren, hay derecho a la información porque los ciudadanos, donde se aspira a que haya una democracia, tienen derecho a saber. ¿Para qué tienen derecho a saber? Para poder entender, para poder formular juicios, para poder evaluar, para poder aconsejar y para poder recomendar y para poder tomar decisiones. El derecho a saber. El derecho a saber lo que pasa en las transacciones gubernamentales. El derecho a saber que las cosas se hacen conforme a principios que se orientan a la equidad y no a la arbitrariedad. El derecho a saber que se cumple con los mandatos legislados y que esos mandatos legislados se orientan para no solamente defender, sino adelantar, conseguir el bien común. Ese derecho a saber nos acompaña toda la vida y es un derecho irrenunciable. Alguien dirá, bueno, pero es que hay gente que se quiere quedar sin saber. Bueno, también es su derecho a dar media vuelta. Pero no sería posible la aspiración democrática y la vida cívica si partimos de la premisa de que no hay un derecho a saber. Es más, no sería efectiva la participación ciudadana si no está fundamentada en ese conocimiento. De manera que cuando el ciudadano, cuando el conjunto de los ciudadanos se da a la tarea de analizar y eventualmente a disentir o a consentir, porque eso tiene dos dimensiones, la prestación del consentimiento o el disentir, lo haga de manera informada. En el ámbito de la práctica médica le llaman consentimiento informado.
donde se presta el consentimiento por voluntad, se tiene que prestar informadamente y con los 5 sentidos. Hago una digresión musical. No puede ser como esa canción que cantaba Daniel Santos de Borracho no vale. El ratón que se está ahogando en un barril de vino y pasa un gato y le dice, sácame de aquí. Que cuando yo pase la borrachera vas a poder hacer lo que quieras hacer de mí, le dice el ratón al gato, y cuando el gato lo salva y lo saca, el ratón se va. ¿Y qué es lo que dice? ¿Ves? Que borracho no vale, el consentimiento no vale si estás borracho, el consentimiento no vale si no te informaron. Lamentablemente es que obliga. ¿Ah? Pero como ciudadanos, tenemos que procurar saber y exigir saber para poder prestar nuestro consentimiento informadamente. En esto hay una orientación importante que se ha ido desarrollando en muchos lugares, y es el concepto de gobernar con datos abiertos. No es la primera vez que lo escuchan, naturalmente, pero yo quiero resaltar en este contexto la importancia de la transparencia y de la rendición de cuentas, la importancia que tiene ese concepto de data abierta, o gobierno, o el papel, ¿verdad?, que tiene los datos abiertos. Y voy a tratar de sintetizarlo por razón de tiempo, porque nos queda poco menos de una hora y todavía tenemos que cubrir algún material y hacernos algunas preguntas importantes, pero lo voy a resumir de esta manera. La tecnología hoy día le permite, a través del teléfono celular o de las tablets o de otros instrumentos, acceso a un número extraordinario de personas por vía de la internet a diferentes páginas, a diferentes repositorios de información, a diferentes lugares donde es bien fácil colocar en tiempo virtual la información o la documentación o los datos. De hecho, qué mejor ejemplo de ello que esta conferencia que ustedes están escuchando o viendo por esas vías. Si podemos transmitir una conferencia completa, verla, repasarla, ¿cómo no va a ser posible para los organismos públicos hacer lo propio con la información con la que se desenvuelven y toman sus decisiones? Pues hay una corriente muy fuerte que se está haciendo cada vez más amplia de que las entidades gubernativas en diferentes lugares del mundo, desde los municipios, las agencias administrativas, las asambleas legislativas, donde quiera que se van tomando decisiones de carácter público y que se hacen públicamente, la información, la documentación y los datos se cuelguen y se pongan ahí y se hagan disponibles a todo el que quiera entrar a verlo, sin tener que pasar siquiera el trabajo de solicitarlo. Eso es un adelanto importante, esa es la tecnología al servicio de orientar la aspiración democrática, pero ojo, hay que estar prevenidos. ¿Qué hacemos con los que no estamos suficientemente alfabetizados informáticamente o digitalmente para tener acceso a esos portales o a esas fuentes? Pues eso es un problema con el que hay que lidiar también. No vaya a ser que terminemos excluyendo a un sector importante de la población, ¿verdad? Lo que pasaba antes con las personas que no sabían leer ni escribir, hoy día presumimos que son menos, que no debe alcanzar un 9% de la población, por lo tanto que 90% de la población adulta lee y escribe, pero sabemos que todavía un número considerable de personas en nuestro país no tiene suficiente manejo o acceso a la tecnología
o a las redes para utilizar esas vías. Eso no quiere decir que no haya que desarrollarlas, quiere decir que hay que desarrollar esos portales, esas fuentes donde se brinde la información, y hay que educar a las personas para que no se queden rezagados ante esos adelantos tecnológicos, sin que por otra parte se eche a un lado las vías tradicionales. Esto es un instrumento adicional. Ahora, quisiera por un minuto, y lo mencioné muy brevemente hace un rato, hablar del problema que tiene el que los datos estén desorganizados. La inutilidad de los datos desorganizados o de la masificación de los datos para que sean inservibles. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Si a usted le entregan, si usted pide una documentación y le entregan 50 cajas de documentos, lo que le han entregado es un bosque para que se pierda en el bosque y no llegue nunca a la información esencial. Así que si usted quiere evitar que eso pase, especialmente si son electrónicos, que no van a ser físicos, usted tiene que aprender a ser preciso en las cosas que pide, ¿verdad? Mientras más preciso sea, más oportunidades tiene que no lo enreden en una búsqueda que resulte ser demasiado prolongada. Pero por otro lado, sean muchos o sean pocos los documentos, extensos o no, si se le entregan de manera enrevesada, enredada, desorganizada, no importa que se los entreguen a tiempo, no va a poder hacer mucho con ellos. Y eso es un reto grande, porque no puede ser que por razones de forma se derrote un derecho sustantivo. Y en este caso el derecho sustantivo que vendría a derrotarse es el derecho a tener acceso a esa información y documentación, pero de repente lo inundaron o le entregaron un espagueti. Perdón con la frase del espagueti, a lo que me refiero es un emborujo. Hay personas que se especializan en hacer emborujos, precisamente porque no quieren que la información o la documentación fluya. Y entonces hay que tener previsión para que esas cosas no se compliquen ni se repitan, porque sucede mucho. Me quiero referir también dentro de este apartado sobre transparencia y rendición de cuentas al grave problema de los que juegan a esconder con los datos. Lo mencioné antes y lo voy a repetir y me disculpan, pero es que es bien importante. Si usted juega al esconder con los datos desde la esfera pública, usted va a demorar que se pueda adquirir verdadera conciencia de lo que está pasando. Usted va a operar, si usted está haciendo eso desde su posición gubernativa, en un reino de arbitrariedad, donde hace lo que le da la gana y entonces entre las cosas que hace es esconder los datos y la documentación. Eso tiene grandes, enormes consecuencias y a veces pueden ser devastadoras y en ocasiones tremendamente costosas. Pregúntense ustedes, ¿cuánto dinero no le ha costado a Puerto Rico no tener sus documentos financieros al día, sus estados financieros? ¿Cuánto dinero no le ha costado al gobierno de Puerto Rico no ser capaz de rendirle cuentas a quienes le hacen transferencias de dinero y tener un retraso monumental en algunos renglones de ellos,
¿Cuánto dinero no le ha costado? ¿Cuánta desconfianza no ha generado una especie de cultura del incumplimiento desde el ámbito gubernamental a los estándares mínimos aceptables contablemente dentro de la finanza pública? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué efectos tiene? Cuantitativa y cualitativamente, que la autoridad ejecutiva máxima de los Estados Unidos, su presidente, pueda estarse refiriendo continuamente al gobierno de Puerto Rico como un gobierno, lo menos que dice es corrupto, de pillo. ¿Cuánto cuesta eso? Que el presidente, como dije ahorita, del Comité de Finanzas del Senado, se queje amargamente de que el gobierno de Puerto Rico no le da los datos. Si eso es al, entre comillas, socio que autoriza la transferencia de miles de millones de dólares, ¿qué no van a dejar para los ciudadanos de a pie como nosotros? Así que hay un problema muy grande de una cultura escurridiza, una cultura burocrática escurridiza, ocultadora, opaca en la esfera gubernativa. Y naturalmente eso tiene que validar sospechas o por lo menos hacer sospechar a los que ven ese comportamiento reiterado de que ocurran cosas muy fuera de lugar en la esfera pública puertorriqueña. Ocurre en todos los lugares, pero eso no es excusa. Porque si uno tiene capacidad para tratar de evitar que eso ocurra aquí, poco importa que ocurra en otros lugares. No vamos a dejar de hacer lo que hay que hacer aquí para que eso no ocurra. Quiero llamarles la atención también de un problema importantísimo a la gobernanza, pero que está cifrado todavía y está dentro del tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Como ustedes se han ido dando cuenta a lo largo de estas conferencias, aunque ya lo conocían, pero lo han ratificado, existe una enorme complejidad en las transacciones gubernamentales y en los procesos de crear programas, de implantarlos, de hacer el recorrido y lo que es la sustancia de la gobernabilidad. Es complicado, yo creo que lo empezamos a ver bien temprano en la primera conferencia del licenciado Frontera sobre todos los aspectos jurídicos que de una forma u otra se han ido tocando. Gobernar no es sencillo en vista de todas las estructuras con las que hay que trabajar y con los procesos que hay que trabajar, para no hablar de las complejidades que tienen que ver con el recurso humano. Es complejo y requiere, como escuchamos en la segunda conferencia presencial, la del doctor Izarry Mora, es complejo trabajar programas políticos donde se planifica la atención a realidades complejas del país de una manera que se proyecta longitudinalmente en el tiempo. Si complicado parece el proceso de elaborar programas políticos, complicado también puede ser el proceso de trasladar y traducir esos programas no solo a una agenda, sino a una agenda que tiene que traducirse también en clave jurídica, en clave legislada, en clave gubernativa, administrativa. A veces no nos damos cuenta de la complejidad de esas transacciones
y nos creemos que es simplemente tener la documentación y la información. Suponiendo que tenemos los instrumentos para pedirlas y que se nos den, es mucho el trabajo que hay que pasar después para ver qué se hace con esa información y con esa documentación. Porque es cierto que la función de la denuncia es importante, ¿verdad? La función de la fiscalización. Pero hay muchas otras. La de la investigación, la de supervisar que en efecto se cumplen con los mandatos legislados, la función de que los recursos se reparten adecuadamente, de que hay una priorización, es decir, que se establecen unas prioridades de manera adecuada y que se gasta lo que hay que gastar en una secuencia en donde se le da más importancia a lo que más importancia tiene. Todos son esos procesos que involucran transacciones gubernamentales, algunas de las cuales pueden ser complejas. Por ejemplo, ¿cuántas miles de páginas de documentos no se generan cuando se va a aprobar un código contributivo que puede tener en sí mismo cientos de páginas? ¿O cuánta información no se necesita compilar para autorizar la emisión de unos bonos, de una deuda? Hace tiempo que está eso paralizado, pero si los va a mirar retrospectivamente porque va a hacer una auditoría o quiere saber lo que pasó, va a tener que mirar muchas páginas, muchos prospectos, mucho memorando explicando por qué se justifica o no y por qué es una buena transacción. Así que, sin dejar de ser ambiciosos, también hay que ser modestos a la hora en que uno se aproxima a alguna de estas cosas, y como nos recomendaba mucho el doctor Irizarry Mora, orientarnos con peritos, orientarnos con expertos, con conocedores de ciertas áreas que son tremendamente especializadas. Hoy día no es tan sencillo como en la polis griega, donde los que tenían una cierta condición y estatus se reunían allí en el ágora y tomaban decisiones. No es tan sencillo. Cuidado. Tenemos que tomar en cuenta también, y esto es casi una ciencia en sí misma, el papel que juegan los medios de comunicación. Recuerdo que el doctor Irizarry Mora habló de esto. Miren, los medios de comunicación son criticados muchas veces y con razón por varios fundamentos. Hay gente que se ha referido, por ejemplo, a la libertad de prensa como la libertad de unos cuantos dueños de medios de comunicación. Hay otros que operan más independientemente, pero pensemos sobre ese problema. Pensemos sobre los problemas de la sobresimplificación. Cosas complejas que tienen que resumirse en muy poco espacio y que pueden dar lugar a malos entendidos, obrando de buena fe, a que las personas lleguen a unas conclusiones cuando realmente faltan elementos o en ocasiones carecen de elementos importantes antes de llegar a una conclusión. Las consecuencias que tiene, porque créanme que las tiene, y esto es delicado, la imbricación, en español overlapping,
entre los intereses económicos y los medios de comunicación que tanta influencia tienen en formar la opinión pública. Cuando el dueño de medios de comunicación tiene otros intereses importantes económicos y utiliza de una manera u otra directamente, por acción o por omisión, el contenido de esos medios para adelantar esos intereses. O cuando adelanta intereses de terceros, pero que no necesariamente son los intereses del bien común. Tomando en cuenta la tremenda fuerza que tienen los medios de comunicación, no solamente en la formación de la opinión pública, sino en influenciar sobre las personas que toman las decisiones, en inhibir que actúen o en precipitar que actúen en la toma de unas decisiones. Así que es un elemento que hay que tener en cuenta, porque es posible que usted consiga una información extraordinaria mediante estos procesos que dan acceso a la información y a la documentación promovidos por una transparencia, pero es posible que después no tenga dónde divulgarlos, a lo que no monte su propia página y el acceso a la misma sea exiguo. Así que es un elemento que tenemos que tener en cuenta, el de la sobresimplificación y el sesgo que pudieran insertar los dueños de medios por sus propios intereses o porque los motive a adelantar los intereses de terceros que no necesariamente sean intereses cónsonos con el bien común. Sucede. Créanme que sucede. En este tema tenemos que mirar también al papel que juegan las organizaciones no gubernamentales. Esto precisa definir un poco y voy a tratar de hacerlo rápidamente. El nombre lo dice, organizaciones no gubernamentales. No están controladas por el gobierno, proceden del sector no gubernamental, siguen su propia lógica, sus propósitos que pueden ser afines o no con los propósitos gubernativos, que pueden ser a veces antagónicos a la orientación de determinadas políticas públicas o que pueden promoverlas o que pueden promover su ampliación. Eso también es verdad. Esas organizaciones no gubernamentales pudieran estar adscritas a grupos muy precisos de la sociedad civil, muy puntuales, como pueden ser los sindicatos, las cooperativas, las organizaciones que practican formas diferentes de filantropía, diferentes asociaciones del mundo privado, en fin, hay una gran variedad. No podemos abstraernos de la importancia que tienen y que cada vez más van a seguir teniendo esas organizaciones no gubernamentales. Y la importancia se va a dar en muchos ámbitos, en el ámbito del desarrollo comunitario, en el ámbito de la reconstrucción misma del país, en diferentes ámbitos educativos, etcétera. Pero también pueden jugar un papel importante en esa participación y en esa capacidad de exigir cuentas, rendición de cuentas, exigir la rendición de cuentas, y en esa capacidad de poder procurar información y documentación pública, en esa enorme función de educar a sus miembros, los de esas organizaciones,
y el de orientarlos para que a su vez eduquen a buena parte de la población en el ejercicio de sus derechos fundamentales, entre los que están incluidos los que hemos estado discutiendo esta tarde en esta conferencia. Hay que atender al papel de las organizaciones no gubernamentales y también hay que aprender a distinguir unas de otras. Hay algunas que responden más a una base comunitaria, que responden más auténticamente a la participación de personas de carne y hueso, como dicen en algunos textos, a personas de a pie. Hay que estar muy atentos a la vivencia y a la aportación a la aspiración democrática que pueden hacer esas organizaciones no gubernamentales, o por lo menos algunas de ellas. Bueno, y quería tocar en este acápite, todavía me quedan dos, el papel de la sociedad civil. No hay manera de concebir el Estado, particularmente en su más reciente, más cercana modernidad, que la conjunción de ese triunvirato entre el Estado, el gobierno, la sociedad y los individuos. De hecho, el análisis clásico a lo largo del siglo XX se daba sobre ese triunvirato. Hoy día tenemos más conciencia a partir de la segunda mitad del siglo XX y lo que va de este quinto de siglo, de la injerencia monumental del mercado en la esfera gubernativa y aún en la esfera de la sociedad civil. Pareciera que el mercado se quiere atribuir las facultades del Estado, una parte importante de ellas, y pareciera también que quiere engullir buena parte de la sociedad civil, convirtiendo a los sujetos, a las personas, en simples consumidores. Esa es una tendencia que marca la era del neoliberalismo pleno, que puede ser objeto de discusión en otros cursos y en otras conversaciones, pero hay que tomar en cuenta que la vida cívica, la vida ciudadana, tiene una oportunidad de ser alentada, algunos dirán que revivida, resucitada, a través de la fuerza y vigencia que tengan las organizaciones de la sociedad civil. No solo los individuos, las organizaciones de la sociedad civil. Y que eso es bien importante para rescatar el tejido cívico, o lo que algunas personas llaman el demos, y el carácter de los ciudadanos, y en algún sentido darle vigencia a quien ha perdido más territorio, el individuo, la persona y las instituciones del Estado frente a la casi omnipresente injerencia del mercado y de la riqueza y de la inequidad en la distribución de las riquezas y de la enorme fortaleza de poderosísimos intereses económicos. Así que en la vigencia de esa vida ciudadana y de la aspiración democrática, tiene particular, yo diría que medular presencia el robustecimiento de la sociedad civil.
y de las organizaciones ciudadanas para rescatar esos espacios que de otra manera engulle el mercado. El mercado va tragándose como un hoyo negro todo lo que se le acerca, y eso puede ser terrible para la aspiración democrática, porque puede llegar la hora en que la visión que impere es que es un lujo demasiado caro esa participación. Y eso sería la derrota absoluta de unos esfuerzos extraordinarios que tan caro le han costado a buena parte de la humanidad para la construcción de un proyecto democrático, de un proyecto de vigencia de los derechos humanos, de un proyecto de vigencia del derecho de cada conjunto, comunidad política de mandarse a sí propio, y de cada ciudadano de hacer valer el peso equilibrado de sus opiniones y de sus votos. Ojo aviso. Bueno, y es importante que lleguemos aquí a los objetivos de la buena gobernanza. Después de todo, hemos estado hablando de transparencia y rendición de cuentas, instrumentos imprescindibles de la aspiración democrática. La buena gobernanza es parte de esos objetivos, porque la gobernanza siempre va a referir, como dicen los que tratan estos temas, a la gobernanza por parte del pueblo y de sus instituciones, a la gobernanza democrática. Y los objetivos de la buena gobernanza no nos deben resultar bajo ningún concepto ajenos, porque están ahí, porque forman parte de nuestro proceso educativo, haya sido eficiente o haya sido deficiente, por lo menos andan por ahí, están ahí. Y naturalmente yo voy a tomarme algunos minutos para resaltarlos. Cada uno de ellos, son más, he escogido 6 de ellos, pero puede haber otros, y de hecho hay otros. Es mi lista preferida. Primer objetivo de la buena gobernanza es la buena convivencia. Y la buena convivencia se podrá definir de distintas maneras, pero la buena convivencia supone el que podamos garantizar razonablemente que podemos vivir en orden y de manera segura en una comunidad política donde el respeto al ser humano y a los principios que alientan esa convivencia sea una realidad. La buena convivencia supone la conciencia de que es necesario trabajar en conjunto para la conservación de la comunidad política, del entorno, trabajar en conjunto para su desarrollo, trabajar en conjunto para que todos los seres humanos, no importa su ciudadanía, su origen, condición, etcétera, disfruten de lo que se necesita para tener calidad de vida y vivir de una manera en que podamos decir que no hay nadie excluido de la cena, de lo que toca compartir a todos como mínimo. La buena convivencia significa el respeto.
el respeto a las leyes, particularmente el respeto a las leyes justas y el derecho fundamental a disentir y a promover el cambio sobre aquellas condiciones o sobre aquellos ordenamientos que resulten injustos o lesivos al propósito de la buena convivencia. Los objetivos de la buena gobernanza incluyen, en segundo lugar, me parece a mí, la vigencia de los derechos humanos. No se educa lo suficiente sobre los derechos humanos. Ese es el primer fallo. Lo voy a decir por cuarta vez en esta conversación que ya pasó de 2 horas y media. No se educa sobre los derechos humanos, por lo tanto, no se educa lo suficiente, por lo tanto, la gente no sabe lo que no disfruta porque no lo conoce. O no disfruta lo que le quitan porque como no lo conoce, no siente que lo pierde. Los derechos humanos no son una quimera. Los derechos humanos son la esencia de la convivencia y de la buena gobernanza. Cada funcionario público, cada organismo público tiene que estar absolutamente comprometido con la defensa de los derechos humanos. Y no es con tal derecho o con este derecho o el otro, es de todos los derechos humanos, porque como se ha dicho tantas veces, los derechos humanos son interdependientes, se sostienen y se alimentan unos a otros. Si un derecho humano se debilita todos los derechos humanos porque se debilita la cultura del respeto a los derechos humanos. No habrá una sana convivencia, no habrá una buena gobernanza si se permite en un país que se persiga a seres humanos por orientaciones ideológicas de raza, credo, procedencia, todas las que conocemos, género, todas las que conocemos. Habla muy mal de una sociedad que permite la persecución, que permita el discrimen por esas sin razones. Habla muy mal de la gobernanza de un país si una parte del pueblo permite eso o si lo hace gente que no permite que el pueblo esté enterado o participe. Porque si el pueblo supiese y participara, presumiblemente esas cosas no ocurrirían. Yo no estoy hablándole de cosas de extraterrestres, ¿sabe? Nada más me permito recordarle la era de medio siglo de carpetas y de persecución sistemática a las personas por su orientación ideológica. En este caso, las llamadas carpetas de subversivos. Eran seguidores de la independencia a quienes se les abrió, se nos abrió carpetas y se nos persiguió por nuestras creencias, a la vista, ciencia y paciencia de media humanidad y utilizando los recursos públicos del Estado para ello. Les hablo de esto porque fui uno de los abogados que participó en ese litigio, en ese proceso, en la década de los 80 y se prolongó hasta la década de los 90. Si una cosa así sucede con un sector relativamente grande de una sociedad, ¿qué otras cosas no sucederán? Una absoluta vigilancia a la vigencia de los derechos humanos es indispensable para evitar que ocurran esas cosas y otras que de seguro están ocurriendo y todavía no tenemos conciencia suficiente para darnos cuenta y combatirlas. Porque sucede eso. A veces tardamos en darnos cuenta. A veces tardamos en darle el peso específico que tiene que tener una condición.
A veces, y hay una conferencia sobre esto del profesor Israel Santiago, a veces no entendemos el concepto vulnerabilidad y cómo eso violenta los derechos humanos de cada persona y cómo se crea una enorme distancia entre el aparato gubernativo que viene obligado a atender esas instancias y esas condiciones que afectan a veces a grupos grandes, vulnerables y también plurivulnerables, porque se van añadiendo vulnerabilidades. Yo quisiera que se proclamase el derecho humano, que ya está proclamado internacionalmente, pero vigente, con dientes y garras en nuestro ordenamiento, a una vivienda segura, a una vivienda que resista los embates de la naturaleza, a un ordenamiento comprometido con no tolerar que elementos se enriquezcan construyendo castillos de naipes que ceden ante las marejadas o ante los vientos o ante las inundaciones o ante los sismos. A lo mejor no tenemos todavía una conciencia de que ese es un derecho tan fundamental que tiene que ser así y solo así. A lo mejor no tenemos una conciencia lo suficientemente clara y amplia para entender que es intolerable que una persona viva bajo un puente o en una choza o simplemente a la intemperie. Los objetivos de la buena gobernanza, cuando se sitúan en la vigencia plena de los derechos humanos, nos señalan esas condiciones y a veces nos sugieren otras que requieren, que demandan urgentemente la atención de toda la sociedad y de todos los ciudadanos, para no hablar de su gobierno. Hay que entender como objetivo de la buena gobernanza, y lo voy a repasar toditos de nuevo en un segundo, la enumeración, pero hay que entender también que es urgente la equidad. La equidad. No quisiera buscar palabras en español para trasladar este significado. El equilibramiento entre las condiciones de los ciudadanos, de los seres humanos que habitan nuestra comunidad política. Ese equilibramiento que rompa con la profunda desigualdad que en muchas ocasiones condena por una o dos o tres generaciones a segmentos de la población a sufrir terribles condiciones, terribles quebrantos. ¿Por qué una persona nace en la pobreza y sus tataranietos tienen que seguir viviendo en la pobreza? ¿Por qué? ¿Por qué en el siglo XXI tiene que suceder que una persona pueda llegar a plantearse, yo no tengo posibilidades? ¿Por qué la falta de equidad nos ha producido un país centrífugo, donde en la mente de muchas personas la idea que late continuamente es la idea de cuando me voy del país? ¿Qué clase de país es ese y qué clase de gobernanza es esa que no atiende ni hace urgente el problema de la falta de equidad? De la misma manera,
el gran problema de la justicia extraviada. La justicia no es solamente lo que se atiende en los tribunales. La justicia se atiende a través de las leyes, a través de las instituciones, a través de las agencias del Ejecutivo, a través de toda la instrumentación de lo público. ¿Cómo se extravía la justicia tantas veces, aún en la vertiente de los tribunales? Pero ¿cómo se extravía todavía más, muchísimo más, pero que mucho más en las instancias legislativas, en las instancias reglamentarias, en las instancias adjudicativas, en las instancias programáticas? En los objetivos de la buena gobernanza, la búsqueda de la verdad. Ay, la verdad, como se nos está perdiendo la verdad, cuando resulta tan fácil cada día para organismos públicos o funcionarios públicos decir una cosa ahora y 2 párrafos después lo contrario. Cuando de tanto no decir la verdad, o por qué no decirlo de otra manera, de tanto mentir, tanta y tanta gente cree menos o va dejando de creer en las instituciones y las personas que tienen la responsabilidad de asumir la administración. Entre los objetivos de la buena gobernanza, y me voy a referir un poco, toco de cerca, una mención del doctor Irizarry Mora. La buena gobernanza tiene que buscar transformaciones sustentables. ¿Qué es una transformación sustentable? Una transformación sustentable es algo que no está pegado con saliva y se lo lleva el viento. Una transformación sustentable es aquella que se dirige a cambiar una realidad y en efecto provoca cambio, y un cambio que logra sostenerse de tal manera que se convierte en una transformación real. Eso es una transformación sustentable. Así que vemos que los objetivos de la buena gobernanza incluyen, y repaso en 30 segundos, entre otros, la buena convivencia, la vigencia de los derechos humanos, la urgente equidad, la búsqueda de la extraviada justicia, la búsqueda de la verdad y la búsqueda y consecución de las transformaciones sustentables. Bueno, voy redondeando porque quedan apenas unos minutos. Voy a tratar de simplificar y se me ocurre que, no de simplificar, simplificar aquí es imposible. Voy a tratar de sintetizar y lo voy a hacer por vía de preguntas que después ustedes van a poder repasar y formulárselas a ustedes mismos. Y quién sabe si hacer un ejercicio propio, nadie se lo va a corregir, de tratar de contestar estas preguntas a manera de cierre de esta conferencia que se aproxima ya a sus 3 horas. Y son algunas preguntas, muy pocas preguntas. Realmente debiéramos generar más, pero son un puñado de preguntas. En primer lugar, ¿qué papel juega la transparencia dentro de la buena gobernanza? Segundo lugar, segunda pregunta, ¿basta con conocer la información? ¿O qué otros procesos o procesamientos de esa información, qué otras aplicaciones, qué otra estructuración requiere esa información?
Tercera pregunta reflexiva. ¿De qué sirve la información si no se entiende? Cuarta pregunta. ¿De qué sirve la información si está incompleta? Esto refiere también a la información, a la documentación. Próxima pregunta. ¿De qué sirve la información si se da sesgada? Es decir, puesta o alineada en una dirección sin considerar otros elementos, predirigida para llegar a unas conclusiones que se quiere que usted llegue porque se le ha dado incompleta o prejuiciada o predirigida. En inglés le dicen biased. Próxima pregunta. ¿De qué sirve la información sin instrumentos o herramientas para organizarla e interpretarla? ¿De qué sirve la información sin una discusión robusta, esclarecedora? Distinguida esta del ruido que se forma por ahí con las 11.000 opiniones, muchas de ellas sin datos o con datos completos o sin fundamento, simplemente visceralidades que no son una discusión robusta, esclarecedora. ¿De qué sirve la información si no se puede evaluar el proceso de recuperarla? ¿De qué sirve la información si una parte está vedada, inaccesible o bloqueada por tecnicismo? Bueno, nos estamos aproximando ya a un par de minutos de la conclusión de esta conferencia y una nota metodológica de mi parte. Es raro el proceso de estar parado ante una cámara, imaginando no tanto la audiencia que va a estar viéndola ahora, porque son parte de ese grupo numeroso que he tenido oportunidad de conocer en las 2 conferencias presenciales que se han dado hasta la fecha cuando grabo, aunque esta vendría a ser, vendría después de la 5ª conferencia presencial, esta que se graba hoy sobre transparencia y rendición de cuentas. No es fácil situarse delante de una cámara imaginando a las audiencias futuras, a los estudiantes, profesores, investigadores u otras personas que acudan a esta conferencia y a las 13 conferencias de este certificado como una fuente de información, de obtención de herramientas de análisis o acaso de reflexión. Están planteadas aquí unas ideas que naturalmente no van a resistir eventualmente la prueba del tiempo, pero que están planteadas en este contexto del Puerto Rico de febrero y marzo del año 2020. Mi invitación es a que reflexionen sobre los contenidos de hoy, que los pongan a prueba, que los cuestionen y que cumplamos al menos con el propósito de esta conferencia, que es casi demostrativo, ver la transparencia y la rendición de cuentas como un instrumento imprescindible de la aspiración democrática. Muchas gracias por su atención.